Bueno, como les decía, espero que todos se encuentren bien desde sus casas. Mi nombre es Fiorella Cuadra. Yo voy a darle esta charla acerca del uso del condón, el día del condón. Gracias más bien a las chicas de la Universidad San Martín por la invitación, a Valeria y a Kiara también. Sí, a Kiara, gracias por la invitación. Y bueno, si alguien durante la charla tiene alguna duda, alguna pregunta, en algún momento durante la charla voy a explicar cómo se coloca el condón, el preservativo. Así que estén atentos, yo voy a decirles en qué momento para que dentro del chat, si lo estás viendo desde tu teléfono, si lo estás viendo desde la laptop, puedas seleccionar ahí mi cara para que veas cómo se coloca un preservativo, tanto sea femenino y masculino. Te voy a enseñar también los dos tipos de preservativos que hay. Y eso, vamos a hablar acerca de qué es el condón, porque quizás es la primera vez que tú pues te enteras que existe el día del condón, pues es la primera vez que sabes que existe un preservativo, quizás es la primera vez que también te enteras de que se dan este tipo de charlas. Entonces vamos así a empezar como que un poquito más atrás, explicarlo así como que de manzanitas y peritas una cosa. Así que, ¿qué es un condón? Debes estar así como el fantasmita, así, todo asustadito. Pues básicamente el condón es un método anticonceptivo que sirve como barrera para prevenir los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. Más adelante también vamos a conversar acerca del tema de los embarazos no deseados, para que, no por un tema de asustarte de que puedes dejar a alguien embarazada o contagiarte de alguna enfermedad de transmisión sexual, sino para que más o menos te informes, porque me imagino que, espero que aquí la mayoría, no sé, haya recibido, aunque sea un poquito de educación sexual, como lo plantea la norma integral y adecuada, ¿no? Pero como lo plantean los docentes, quizás no mucho. Y hayan recibido educación sexual adecuada en el colegio. En sus casas, prefiero no meterme. Prefiero simplemente decir en el colegio, porque es una norma que todos recibamos este tipo de educación por la normativa del 2018, que el embarazo adolescente empezó a incrementar. Entonces se supone que en los colegios, pues a partir del 2018, esto ha debido ser mucho más consecuente, mucho más fuerte este tipo de campañas, acompañados con el gran equipo de obstetras que hay en los centros de salud, que tienen como alianzas en los centros educativos. Más o menos para explicarles un poquito, yo trabajo en centros educativos, entonces tanto nacionales como, he trabajado en nacionales como privados, entonces más o menos estoy en ese movimiento. Y a veces la obstetra, el docente, el grupo, la ONG, el aliado que va al colegio a explicar sobre estos métodos anticonceptivos, el condón como método anticonceptivo, termina como un ejemplo y los alumnos terminan con el temor de que prefiero no utilizar este método anticonceptivo porque se puede romper, porque si voy al hospital me van a mirar mal, ¿no? Esto suele pasar, por decir, cuando tú vas al centro de salud como menor de edad a solicitar algún método anticonceptivo, el centro de salud de alguna otra manera te pide que vayas con un apoderado. Entonces, o cuando tú lo vas y lo comentas al área de psicología en el colegio, y esto es como que tienes 14, 15 años, ¿por qué quieres métodos anticonceptivos? ¿O por qué quieres informarte de esto? Hay un prejuicio, hay un juicio ahí de juzgar a la persona que quiere informarse. Quizás quiere simplemente informarse acerca de qué es un embarazo adolescente, cómo prevenir alguna enfermedad de transmisión sexual, y estos pequeños tabús impiden de que ese adolescente pues pueda ir a este centro de salud, a consultarlo con un docente. El docente también, cuando en algún momento es tutor, esto lo hablo a nivel de secundaria, no he trabajado nunca con inicial ni primaria, siempre con secundaria. Y espero que quizás a ti te haya pasado, o si te sientes identificado, pues bien, y si no te has sentido identificado, algún adolescente que tienes a tu alrededor tuyo puede que se siente identificado. Y es que cuando le quieren conversar a su profesor sobre educación sexual, el profesor también tiene sus traumas, o sea, tiene sus barreras, tiene sus paredes, sus propios problemas sexuales, ¿no? Entonces es como que, no,
eso no voy a conversar contigo, ¿no? O hay profesores que entran en una paranoia y piensan de que después lo van a acusar por acoso escolar, entonces prefieren no hablar sobre esos temas dentro de una aula de clase. O hay profesores que los propios alumnos les hacen bullying y no conversan sobre esos temas dentro de un salón de clase porque siempre es el grupito que lo va a molestar, lo va a incomodar o va a hacer algún chiste, entonces prefiere evitar esas cosas. Y así como hay ese tipo de docentes, de esa personalidad, pues también hay ciertos profesionales que van a los centros educativos y no tienen pues cómo tener esta relación, este vínculo con el adolescente. Y para esto, para los que están en el área de obstetricia, hay una normativa, hay un programa de educación sexual adolescente dentro del MINSA, lo puedes descargar por internet para que veas cómo puedes llegar al adolescente y simplemente no llegar a un vínculo de hablarle sobre los anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual, sino también llegar a un vínculo de que el adolescente, porque ahorita estoy llevando un curso, con la mayoría son obstetras, y su misión de las obstetras es la planificación familiar. Entonces, para que llegues a este acuerdo con este adolescente y el adolescente tenga pues una buena planificación familiar. Obvio que las obstetras tienen otras 1.000 millones más de misiones, pero por ahí yo he rescatado esa que es más importante. Sigamos con esto porque me expando demasiado. Pues el condón es una capa, es una delgada funda de látex. Vienen en estos, no sé si pueden ver, bueno, todavía no les enseño nada mejor. Es una funda de látex o poliuretano que se coloca en el pene erecto del hombre antes de tener sexo, y en la mujer, el condón femenino, puede colocarse 8 horas antes de anticipación. Ahora quizás tú todavía estás con tu carita así de asustado como el fantasmita, porque existe el condón tanto femenino como el condón masculino. Quizás es la primera vez que escuchas acerca del condón femenino. Pero bueno, vamos a empezar. Conozcamos al condón, ¿sí? La punta del condón, esto es algo que no sé si a los varones, a las personas que tienen pene aquí respetamos todo tipo de género, a las personas que tienen pene, les suele pasar esto. Cuando abren el preservativo, el condón, y no saben cómo ponérselo. Porque esto lo debiste aprender en el colegio. En la normativa está que lo debiste aprender en el colegio. Si no lo sabes y durante la actividad sexual pues tienes problemas con colocártelo, es porque también de tu parte tampoco lo aprendiste, pero debió haber una mejor campaña en el colegio para que aprendas esto. En fin. Entonces, la puntita del condón masculina tiene un reservatorio. Es como una puntita, como un chuponcito. Que ese reservatorio recepciona todo el semen, impidiendo que entre a la vagina durante la eyaculación. Ahora, eso es por un lado, ese es como que el fin, su propósito de esa puntita, pero esa puntita también es la que te indica de cómo se coloca el preservativo. Puedes ver en donde dice la aspa, pues que está al revés, y por donde dice el check, pues está al derecho, donde se coloca la puntita primero y luego bajas todo hacia todo el tronco del pene. Al igual que el condón femenino, impide el paso de los espermatozoides, ¿no? Y también te impide y te protege de una enfermedad de transmisión sexual y también de tener un embarazo no deseado. Entonces, el condón sirve como una barrera para evitar tanto las enfermedades de transmisión sexual como un embarazo no deseado, ¿sí? Y bueno, está el condón masculino y está el condón femenino. Vamos a pasar así el condón masculino y el femenino. Pues este es un condón femenino, se abre de esta manera, tiene 2 anillos, tanto el interno como el externo. El anillo interno lo que tienes que doblarlo en 8, o de ahí tú ves cómo es que básicamente tú tienes que darle la comodidad. Se te puede sugerir que lo tienes que doblar en 8, pero créeme que tú lo puedes doblar en C, como se te acomode, y te va a quedar bien. Ahí te explica el anillo interno, el anillo externo. El anillo interno, pues básicamente su mismo nombre lo dice, va adentro, o sea, entra por la cavidad de la vagina. Es como si te colocaras una copita menstrual, para las que usan copita menstrual, o si te colocaras un tampón, ¿sí? Entra por la cavidad de la vagina. Se queda ahí, luego tienes tu actividad sexual sin ningún problema, y al retirarlo, pues tienes que estar echada y le das un par de giros al condón y luego te lo retiras y
definitivamente el preservativo se desecha en los tachos de basura, ¿no? Nunca en el inodoro. Al igual el condón masculino, pues también lo abres de su empaquetadura, siempre tienes que darte cuenta de la fecha, que no haya pasado la fecha de vencimiento, que lo toques y se sienta pues como un globito, ¿no? Lo tienes que poner, como hace un momento lo vimos, la puntita, ¿no? Siempre hacia arriba, como un gorrito, como el gorrito. ¿Ustedes han visto esos gorritos mexicanos, esos charos, los que se ponen ¿cómo se llaman? Los mariachis, ya así, tipo es un gorrito. Le puedes ayudar a tu pareja también porque hay algo en contra del condón, o sea, hay un punto negativo del condón, es que de alguna otra manera tienes que interrumpir las previas, no sé, algo ahí, es cuando estás ahí una palabra adecuada sin que suene ofensiva. Cuando estás ahí en lo más apasional con tu pareja, pues tienes que poner un alto y ponerte el condón. Puede ser algo muy excitante, algo muy adecuado, algo muy placentero, algo nuevo que también puedes hacer es ponerle el preservativo a tu pareja, ¿no? Luego, como te das cuenta en la imagen, pues el arito del final tiene que ir hasta abajo, hasta la base del pene, ¿sí? Hasta la parte del pubis. Luego tienes tu actividad sexual sin ningún problema. Igual, te lo retiras, ¿no? Y lo eliminas al tacho de basura. Una vez que lo retiras, pues lo amarras, se suele amarrar y luego, ¿no? Lo amarras bien y esto evita el paso del espermatozoide hacia la vagina de la mujer y evita los embarazos no deseados. Esto por un lado de embarazos, ¿sí? El condón femenino y el condón masculino también lo puedes utilizar para la parte anal sin ningún problema, porque también cuando practicas sexo anal, independientemente de tu género, puedes contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Y al igual que también cuando practicas sexo oral, puedes contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Es por eso que en la mayoría de tus actividades sexuales que practiques es recomendable utilizar un preservativo para que evites las enfermedades de transmisión sexual. No tanto por el embarazo, ¿no? Pero, porque tú puedes decir, bueno, Fío, ¿sabes qué? Yo no uso condón porque yo siempre tengo sexo anal con mi pareja. Y la práctica sexual que tengo con mi pareja es sexo anal. Y pues nos gusta, yo todavía no quiero tener sexo vaginal, entonces no hay ningún problema, pero también puedes contagiarte de alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Y si tú dices, bueno, ¿sabes qué, Fío? Yo no quiero ni experimentar analmente, ni quiero experimentar el sexo vaginal, entonces yo siempre complazco a mi pareja y le practico sexo oral. Pues si vas a practicarle sexo oral a tu pareja, también necesitas tener una barra de látex protectora porque puedes contagiarte, infectarte de alguna enfermedad de transmisión sexual. Ahora, no es que tú digas, pues Fío, yo conozco a mi pareja y sé que esa persona no tiene nada, pues la mayoría de enfermedades de transmisión sexual recién muestran síntomas después de los 6 meses. Entonces, si tú eres una persona que de alguna otra manera no dura más de 3 meses con una sola persona, o sea, de cada 3 meses estás cambiando de relación, pues imagínate la otra persona. Además, se dice, hay estudios por ahí en la red que cuando te acuestas con una persona te estás acostando con 10 personas más. Entonces, imagínate todas las enfermedades, virus, bacterias que puede tener. Es mejor que te protejas, que te cuides. Pasamos con el tema del embarazo no deseado, ¿no? Usa condón para que no tengas un embarazo no deseado. No están Dime, pasando las diapos. ¿no? Sigue en la primera diapo. Oh, lo siento, lo siento. ¿Ahora sí? Aún no. Sí, ya ahora sí. Ay, lo siento. Entonces se perdieron. Bueno, no sé, ahora sí se ve mejor. Sí, ahora sí se ve. Bueno, esto era la explicación de los condones. Lo siento si no se veía. Esto era cómo se coloca el preservativo que ustedes tienen que. Ahora sí se ve, ¿verdad? Kirita, ¿me indica si ahora sí se Está en ve? la diapositiva de estadísticas sobre embarazo no deseado. Ah, creo que no. Estoy. Sí, o sea, ahorita sí. Y ahora está en otra diapositiva. Ujú. Ya, sí se ve. Está en la estadística sobre embarazos no deseados.
No, está en las imágenes, sé cómo ponerlo. Ujú. Ahora sí. Kiarita, ¿me confirma si se ponen las estadísticas sobre embarazos no deseados? No, no está en las estadísticas, está en otra diapositiva. Ahora sí. Aún no, aún no. A ver, no sé si podría. A ver, voy a dejar presentar y vuelvo a presentar para ver si carga. Ya ahora sí está en la diapositiva de estadísticas. Ok, vamos a dejarlo así mejor por si acaso. Ok, entonces, como ustedes pueden ver aquí, en el Perú 13 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años son madres por primera vez o están embarazadas. Entonces, ¿qué significa esto de ser madres por primera vez? ¿Es primera vez que son mamás o están embarazadas que están volviendo a ser embarazadas? Se entiende. En el 2017, el 13% de las adolescentes estuvieron embarazadas. Y para el 2020, que fue el año pasado, el tema de la pandemia y todo esto, el 16% de adolescentes estuvieron embarazadas. Ahora, ese 16% se supone que para el 2021, que es este año, dentro de los regímenes que le he explicado acerca del programa de educación sexual y adolescente, sobre el tema de planificación familiar y los servicios diferenciados, tanto como para los adolescentes y los jóvenes que emite el MINSA, este 13%, porque eso salió en el 2000, esa normativa salió en el 2016, que era en esa actualidad, en ese pasado, se tenía que bajar el índice de embarazo adolescente a un 10%, a un 8%. Pero estamos en el año pasado, el 2020, se subió a un 16%. Y bueno, se duda mucho de que para este 2021 pues llegamos a reducir esa tasa de 16 a 10 o 8%, porque si del 2017 a esa actualidad ha incrementado tanto, pues imagínense todos los embarazos no deseados que habrá durante este tiempo todavía de cuarentena, de pandemia, ¿no? Más la violencia que hay y un montón de cosas más. Bueno, ¿cuál es la causa o la razón de que exista ese tipo de embarazos adolescentes? Wow, acá le tenía. La causa o la razón pues son condiciones socioeconómicas como la pobreza o la falta de oportunidades. No sé si los de aquí han tenido en su colegio a compañeras que han salido embarazadas en el colegio y luego cuando han terminado el colegio han vuelto a salir embarazadas, entonces son faltas de oportunidades. El tema no solamente es la economía, sino también el yo como mujer pensar, porque de alguna otra manera nos ponen ese chip, nos inducen a ese modo de vivir, de que un hombre tiene que mantener a mi familia, digamos así, ¿no? El matrimonio infantil influye mucho en esto, porque si yo como mamá, que tengo mi hija, y no puedo sustentarlas, pues prefiero que se case con alguien, porque esta persona sí le va a dar un gran futuro, va a tener mejores comodidades, una mejor calidad de vida. Pero así no es. ¿No? El matrimonio infantil, la reducida educación sexual que existe, ¿no? Muchas veces especialistas, ONGs, como les digo, los mismos docentes, no solamente alguien tiene la culpa y acá no se trata de culpar a alguien, sino de entre todos buscar una solución y entre todos pues ir contra esta causa, esta problemática social. No decir que esta personal tiene la culpa, no, sino que entre todos buscar una solución. Y pues está la reducida educación sexual que hay en el colegio, a veces la mala información, a veces el personal llega pues a meterle miedo a los adolescentes para que no tengan una actividad sexual, o ciertos cursos en el colegio pues te dicen no puedes tener relaciones sexuales hasta que te cases, no tienes que perder la virginidad cuando llegues a casarte, pero pues uno está en la adolescencia
con todas las hormonas, en la mayoría, vamos a ponerlo así porque acá no entran todos, pero con ganas de experimentar, ¿no? De ganas de pues dar su primer beso, ¿no? Cuando entre tu grupo de amiguitas se juntan y entre todas se preguntan, oye, ¿y qué chico te gusta? ¿Y te gusta Pablito? ¿Y te gusta Juanito? ¿Y te gusta Pepito? ¿No? Y entre los grupos de chicos se dicen, oye, ¿sabes qué? Mi papá ya me llevó al prostíbulo, a ver, ¿no? Ya estrené y estas cositas que hay, que se da. El tema de la violencia sexual. En algún momento durante la universidad estuve en un albergue, estuve yendo a un albergue eh, de niñas de 13 a 17 años, y en este albergue pues habían niñas que habían sufrido de violencia sexual, de abuso sexual, habían sido violadas. Y lo más increíble es que habían sido violadas pues o bien por sus padres, o bien por sus abuelos, por sus tíos, por sus hermanos. No es que esto es algo un poco personal, digámoslo así, pero no es que yo no haya vivido con ese tipo de realidades. Quizás en algún momento alguien de mi contexto lo pasaba, quizás, pero lo escuchaba por las noticias o en el trabajo que tenía mi mamá, pues mi mamá lo comentaba, entonces siempre nos decía, ¿no? Era una casa de mujeres, entonces siempre nos decía, cuando alguien venga y te diga esto, si tu tío viene y te dice esto, pues no, tienes que decir que no, me avisas a mí y todas estas cosas. Había como que una protección o sabía cómo como que enfrentarme a ese momento. Entonces yo decía, bueno, la mayoría de niñas debe saber que se debe proteger, ¿no? Se debe saber decir no, pero no todas las mamás o no en todos los hogares, mejor dicho, se habla de esta manera. Entonces cuando yo llegué al albergue y estuve en el albergue y escuchaba las historias de estas niñas, era muy fuerte. O sea, para mí, que no veía tantas realidades tan frías, tan directas, digámoslo así, era muy fuerte. O sea, fue como que, wow. Y uno de los tantos casos era de una niña, que eran como 5 hermanas. Entonces, el abuelo violaba a las niñas a partir de los 4 años hasta que empezara a menstruar. Y como la mamá te volvía a tener más hijas, pues entonces cuando ya empezaba a menstruar una, la dejaba porque sabía que si seguía violándola, pues iba a salir embarazada. Y a la que volvían a nacer, ¿no? A la que nacía. A partir de los 4 años la empezaba a violar así, por 10 céntimos, por 20 céntimos, por un caramelito, porque ven que le tocó tus partecitas y esas cositas. Entonces, la violencia sexual existe. Si no la sabías, pues te lo acabo de mencionar, existe de esa manera. Yo no la sabía a mis 19, 18 años, creo, no me acuerdo, pero bueno, ansioso un poquito, pero igual. Y bueno, en el 95, el 40% de las mujeres reportó que su primer encuentro sexual fue forzado, y eso se da mucho más en provincias, donde pues existe el matrimonio infantil para que alguien tenga algo mejor que, ¿no? Y a veces es tanta la familia, no, para que lo entiendan así. Como les comento, estoy llevando un curso con obstetras, y ellos obstetras de diferentes partes del país y de diferentes partes del mundo. Entonces, una obstetra, que vamos a hablar aquí de Perú, nos comenta, ¿no? Que ella está en una provincia donde hay pueblos indígenas. Yo creía que ya no había pueblos indígenas, perdón por mi ignorancia, pero sí, sí los hay. Ella, esta comunidad indígena, pues habla el idioma de su comunidad y todo esto. Y en este lugar, en esta comunidad, ellos ven a la obstetra como alguien que les viene a decir que ya no tenga más hijos. Cuando les enseña planificación familiar, perdón, cuando les enseñan planificación familiar, los papás, los padres, ¿no? Las personas, los jefes de estas pequeñas comunidades indígenas, refieren de que ellos están yendo a prohibirles de que sigan reproduciéndose, ¿no? Pero en realidad las obstetras no hacen eso, hacen de que, bueno, sí, está bien, quieres tener hijos, tenlos, pero tenlos en un plazo un poco más largo para que termines de como que criar a uno, digámoslo así, que crezca un poquito y luego
viene el otro, ¿no? Para que se adecúen bien, tengan uno de alguna otra manera, tengan una mejor calidad de vida, algo así. Y lo curioso es que aquí en Lima, y esto yo lo he visto en el colegio, por eso se los comento siempre, se los voy a comentar desde mi experiencia. Entonces, y aquí en Lima, cuando en algún momento estuve en el Callao, en un colegio, cuando la obstetra iba al centro educativo, ciertas mamás rechazaban el tipo de educación o no, porque hay algo que siempre se plantea. Siempre en las primeras reuniones al inicio del año escolar, las obstetras van, o el personal del centro de salud va y se plantea, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué temas podemos hablar? Y ahí viene APAFA, que también es parte de... Ay, entonces, ¿sabes qué? Mira, el año pasado la tasa de embarazo fue, no sé, un 5%, entonces ya vamos a hablar, la APAFA dice, ¿no? Oye, entonces hablemos sobre el embarazo adolescente, ya, está bien. Entonces los obstetras en su momento llegan y tienen que hablar sobre esto, pero hay mamás que se oponen a de que sus hijas escuchen ese tipo de charlas porque creen que las obstetras van para estimularlas a reproducirse. O sea, si en la ciudad es como que te estimula a reproducirse y en provincia es como que me niegas que me reproduzca. No sé si se entiende, pero entonces ahí hay como que por aquí debe ser diferente la enseñanza y por aquí también debe ser diferente. No todo el Perú es igual, digámoslo así. Pero bueno. El tema de la violencia sexual, como se los comentaba. No sé si sigue viendo las diapositivas, espero que sí. Pero el tema de las consecuencias con respecto a cuando hay una madre adolescente, ¿no? Pues el riesgo para la madre aumenta su riesgo de vida durante la gestación y durante el parto, ¿no? Son mamás, son adolescentes, están aprendiendo a que todo su cuerpo se transforme para ser mamás, ¿entiendes? Debe ser aparte de las hormonas que tengo como adolescente, las hormonas que llegan por el embarazo, debe ser algo totalmente explosivo eso. La OMS afirma que las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años. Entonces, o sea, si aumenta tu riesgo de vida durante la gestación, no solamente es en la gestación, sino también es en el parto. Y básicamente a esas edades, ¿no? Y algo también consecuencia, eso es un tema de consecuencia, vamos a ponerlo así, un tema de salud, pero en un tema ya más social, es que muchas de esas adolescentes son obligadas a dejar las escuelas. Y esto no simplemente es por un tema de que en su familia no quieren que vaya al colegio, sino también están las mamás del centro educativo que dicen que no quieren que venga esa niña al colegio porque va a contagiar a las otras niñas. No sé si ustedes lo han escuchado. Si lo han escuchado, por ahí coméntenlo. ¿Qué tipo de cositas han escuchado decir esas mamás? Si en algún momento alguien en su colegio pues salió embarazada. En mi colegio sí, yo tuve muchas compañeras que salieron embarazadas antes de mi promoción, después de mi promoción. Y eran obligadas a salir del colegio en algún momento. No, bueno. O sea, ves todo lo que pasa una embarazada y dices, qué fuerte, porque durante el embarazo pues tú estás con todas las hormonas y a veces te da el embarazo y te da ganas de llorar y cuando alguien te dice algo pues lloras y lloras y lloras y lloras. Imagínate sentirte atacada. Yo creo que el embarazo debe ser algo hermoso, algo lindo, algo como que cada persona que te vea te diga, wow, qué hermoso, estás embarazada. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo te sientes? Porque no es tanto el bebé, ¿no? Sino porque también la mamá en algún momento entra en su psique y es como que todo el mundo se preocupa por mi bebé y ahí a veces vienen los traumas del posparto y todo esto. Pero también es la mamá, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Pero cuando son estas mamás adolescentes son... ¿Y el papá? Es como que lo último que quiero pensar es en el papá, ¿no? Cosas así. Y bueno, y para el nacido, el aborto espontáneo, las hemorragias, hipertensión, problemas cardiovasculares o problemas respiratorios, ¿no? Aumenta el tema del sistema nervioso porque también no es un niño que, no todos esos niños nacen pues cuando la mayoría de adolescentes en los colegios estatales sufre de anemia. Entonces, ¿no? Si tú no le das una vitamina al bebé durante su crecimiento, pues tiene alguna de esas deficiencias.
Enfermedades de transmisión sexual que te puedes contagiar por no usar condón. ¿Cuándo no usas condón? Pues están las vías orales, las vías anales. Y si me vas a decir, Fío, y las vías vaginales, pues definitivamente son en ambas, ¿sí? Algunos síntomas que puedes tener sobre alguna infección, enfermedad de transmisión sexual, pues la puedes tener al orinar, dolores al orinar, el flujo vaginal maloliente, dolores al tener relaciones sexuales, secreción inusual. Puede ser de que se salgan ampollas o llagas y no, entonces no siempre es como que en la zona genital, sino también son en otras partes del cuerpo, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado, espero que se vea en la diapositiva, pero hay que tener mucho cuidado con eso de aquí, porque a veces el preservativo se queda dentro de la cavidad vaginal y eso puede causar una gran infección. Ahora, decirte esto no significa de que te dé miedo utilizar un preservativo, sino que al momento que la persona eyacula, pues al momento que la persona con pene eyacula y vas a retirarte tú de la posición como estés, tiene que agarrar la base del condón, del pene, la parte del pubis, para que el condón pues no se llegue a quedar adentro, ¿sí? A veces uno no se da cuenta y dice, bueno, me lo saqué, ella debió sacárselo, y a veces ni siquiera el condón lo sientes, entonces luego sientes, te da infecciones y esto puede, porque es un cuerpo extraño dentro de tu cuerpo, entonces esto te puede causar una infección, a veces te das cuenta después de 2-3 días, ¿sí? Tener mucho cuidado con eso. Los pros y los contras de usar un preservativo. Pues un pro es que lo puedes llevar contigo fácilmente a donde quieras. No tiene hormonas, es fácil de usar y es la mejor protección que puedes tener para evitar pues las enfermedades de transmisión sexual, un embarazo no deseado y la enfermedad pues que es la mundial desde los 80, desde los 60, 70, explotó en los 80 el VIH/SIDA. Y los contras es que algunas personas son alérgicas a los preservativos. Se puede romper, se puede salir, como ya lo vimos en el ejemplo anterior. Pero esto pasa si es que no lo usas correctamente. Y como lo habíamos dicho al principio, pues interrumpe el sexo. ¿Qué significa eso? De que pues en lo que tú que estás así en tu momento calentón con tu pareja, pues agarrándola, saboreándola, dándole los besitos por todo el cuerpo, pues ya tu pene está completamente erecto, pues tienes que tomarte un minuto para colocarte el preservativo. ¿Sí? Para esto, siempre hay un condón para, para todos. O sea, hay un condón porque si es que a veces no nos gusta el sabor a látex, ¿no? Por si vas a practicar sexo oral. Entonces hay condones de sabores, hay tamaños, hay si tienes la piel sensible, si tienes alguna alergia. Entonces siempre hay un condón ideal para ti. Sea por el tamaño, sea por el sabor o sea porque si tienes alguna alergia. Siempre vas a encontrar el condón adecuado para ti. Y esto no lo vas a descubrir o esto nadie te va a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, este condón es para ti. No, sino que esto va a ser, depende de cómo tú lo vayas usando. Ahora en cuarentena, lo que están abiertos son las farmacias, puedes ir a la farmacia y escoger así, pues, ¿no? Como cuando escoges, no sé, pues, tu ropa, ¿no? Este short para salir, este short para, no sé, es que ahora no se puede salir. Entonces, esas sandalias para estar en mi casa, esas sandalias para bañarme, esas zapatillas para salir a la calle, esas zapatillas para salir con mis perritos, esos zapatos para cuando me vaya a tal lado, no sé, así como escoges, así te tomas el tiempo de tener un par de zapatos para cada cosa que vas a hacer, pues también vas a la farmacia y compras sus condones. Los condones están, los masculinos están 3.50 hasta 8 soles, dependiendo de la marca. Hay de más precio, las hay. Pero puedes escoger una marca en sí, entonces están los piel, que pueden ser los sensitivos, pueden ser los piel suave, están los piel que son los que tienen espuelas, los que son ultra látex, los que son látex sensible, entonces también están los durex, está el otro que es el prudence, allá ahí tú le ves y hay distintas presentaciones de los preservativos, entonces tú ves cuál vas a escoger para que se acomode al espacio donde lo vas a transportar, ¿no? Eso básicamente.
Normalicemos el uso del condón. Háblalo con el médico, que el médico, yo sé que la mayoría aquí son personales de salud, son chicos que están estudiando medicina, entonces cuando tú veas a un adolescente entrar y te pregunte dónde está planificación familiar, ¿no? Porque quizás no vayas a esa área de obstetricia, pero estás dentro del hospital y te preguntan dónde está el área de planificación familiar, pues tú la mires con agrado, no la mires juzgándola, diciendo o fácil está embarazada, fácil viene a hacerse una prueba de embarazo, fácil quiere anticonceptivos. No, quiere información, quiere saber qué pasa. No sé si vieron esta serie, perdón por el inglés, Bridgerton. Bueno, las chicas no sabían cómo se daba un embarazo, o sea, creían que cuando te casabas recién como que automático puedes salir embarazada, pero antes de casarte no. Entonces la otra no sabía cómo se hacían los bebés, por qué no podía salir embarazada. O sea, obvio que esta serie es de hace muchísimo tiempo atrás, pero aunque no lo creamos, aún existen esos tabús acerca de el tema del embarazo. Así que sea también normal hablar con tus padres sobre estos anticonceptivos. Más que hablar sobre el embarazo, utilizarlo como anticonceptivo, ya que viene como un tema más de prevención, ¿no? Para prevenir esto. Entonces, al tema de prevención, pues ahí viene incluido para prevenir tanto un embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión sexual. Y también háblalo con tu pareja, porque tu pareja pues te puede decir, ¿no? Pero ¿acaso no confías en mí? Además, yo no se siente igual con condón. No es lo mismo. Ya, cuando terminamos recién, cuando voy a terminar recién me lo pongo. No. O sea, eh, wow. Hay algo que, esto sí es, me voy a expandir un poquito, pero es que esto sí es un poquito muy, a veces nosotros mismos como pareja somos un tanto permisivos con nuestra pareja. Entonces, si es que con la persona que yo estoy queriendo tener una relación y en el momento de hablar sobre estos temas con respecto, porque esto es planificación familiar, hablar con tu pareja sobre estos temas es planificación familiar, no porque te vas a plantear una familia, sino porque te planeas en qué momento quieres tener tu familia. Entonces quizás con esta persona con la que estás en este momento no quieres tener tu familia, entonces planteas el uso de anticonceptivos, no necesariamente el condón, el uso de anticonceptivos, cualquiera de los 21 métodos anticonceptivos, cualquiera de los 21 puedes utilizar. Entonces, lo planteas porque es como que ahí está el ego siempre desde el psique más profundo sale de nosotros y es como que ¿por qué quieres utilizar preservativos o anticonceptivos? ¿Acaso vas a tener sexo con alguien más y porque yo sé cuidarme y tú no, la quieres, o sea, es como que la vas a malograr con otra y después me lo quieres chantar a mí, una cosa así? ¿No? ¿Por qué quieres utilizar condones? ¿Por qué quieres protegerte? Si acaso ya, si sales embarazada, yo me hago cargo. Pero sabemos que a la hora de la hora muchas veces no están. No quiero incluir a todos en el mismo saco. Pero una cierta cantidad de personas, pues muchos no están. ¿Y dónde está eso? En los resultados del INEI, donde te dice que la mayoría simplemente son madres, adolescentes y solteras incluso. Ahí va el dato. Entonces, eso, normaliza conversar sobre los anticonceptivos. Está bien, es tu pareja. No quiere que utilices ningún preservativo. Pues también hay algo que se llama libertad. Entonces, ¿es mi pareja? ¿Es mi propiedad? No. Esta persona puede tener su libre decisión con respecto a su salud sexual. Entonces, si a esta persona yo la conozco y sé que toma anticonceptivos, tengo que dejarla que tome anticonceptivos. No tengo que juzgarla por ello. Espero que se entienda la idea. Y si, bueno, si tú crees que esta persona, que tu pareja sexual o tu pareja emocional, el lazo que llegues a tener, pues te dice, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que te cuides esto con lo otro, pues tú no le vas a decir, oye, sí, yo me estoy cuidando. No, si no quieres, no le digas, pues igual te estás cuidando tú. ¿Sí? Tengamos como que viene claro eso.
esto nos indica que ya estamos por acabar la charla, para indicarles de que existe esto en internet, se llama Ven y conóceme, yo soy así. Básicamente es hablar sobre el pene, la vagina, sobre los temas emocionales que podemos tener nosotros mismos. Tenemos un canal en YouTube, un perfil en Instagram y estamos recién entrando a Facebook porque hay un tema con las redes sociales entre todo el equipo. Pero bueno, en fin, eso básicamente de parte de mí para ustedes, de nosotros para ustedes. Y gracias a todos por la invitación, gracias a los que están por escuchar y recuerda que este 13 de febrero es el día del condón, así que siempre hay un condón adecuado, hay un condón con el tamaño perfecto, hay un condón con el sabor que te puede gustar y hay un condón que no te va a irritar y no te va a causar ninguna alergia, así que usa un condón, cuídate y protégete. Eso es todo de mi parte, gracias.